Vámonos a el libro de Génesis, capítulo 25. Vamos a leer una de las historias más conocidas en la Biblia, la conversación que tiene Esaú con Jacob. Vamos a hablar un poquito de el propósito de Dios para la nación de Israel. Pero no me voy a meter a hablar acerca de Jacob, no voy a hablar acerca de Isaac, no voy a hablar acerca de Rebeca, no voy a hablar acerca de Romanos capítulo 9, donde habla acerca de esta elección de parte de Dios, sino que vamos a aprender acerca de la vida de Esaú. La semana pasada vimos cómo Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, pero fue tentado por el diablo. Y vimos cómo Jesús venció la tentación a través de la llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ahora vamos a ver cómo Esaú es tentado y cómo cae y cómo es vencido. Y esto nos sirve a cada uno de nosotros para poder aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas y vencer y no ser vencidos. Dice el verso 29: cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Y así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. El mensaje de hoy se llama: no me importa, lo quiero ya. Esa es la actitud de Esaú en esta historia. Esaú viene y dice: no me importa lo que me cueste, lo quiero ya, lo necesito ya. Y yo quiero que podamos nosotros darnos cuenta a través de esta historia de la Biblia que quizá muchas veces nosotros estamos en esa misma condición, donde no estamos viendo las consecuencias de nuestras decisiones, pero no nos importa, lo que queremos es algo ya. Verso 29 dice: Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Importante notar esto. Satanás tentó a Jesús cuando Jesús había acabado o estaba terminando 40 días de ayuno, y dice la escritura que Jesús tenía mucha hambre. Entonces vemos otro punto de esta naturaleza de la necesidad del cuerpo, de hambre, cansado. Y en el verso 30 dice: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Ahora, puede ser una expresión, pero no es solo una expresión. Realmente Esaú está diciendo: si no me das de eso, me voy a morir. ¿Cuántos de nosotros no hemos comido un tiempo y estamos muertos? Levante su mano el que está muerto porque perdió la comida. No nos morimos. ¿Sentimos que nos vamos a morir? Sí, posiblemente. Pero no nos morimos por saltarnos un tiempo de comida o por tener hambre. Ahora, ¿que andamos de mal humor? Sí. Quizá tú te pones de muy mal humor cuando traes hambre y ahí ¿eres culpable? Sí. Tal vez te duele la cabeza, tal vez te desenfocas, tal vez estás pensando qué vas a comer y ya no haces las cosas bien. Pero quiero que veamos cómo la escritura nos pone este punto, que cuando hay cansancio, que cuando hay hambre, somos propensos a ser tentados, y no solo tentados, a caer en la tentación. Dice el verso 31, Jacob le responde: dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Ahora, Jacob no le dice sí o no. Jacob cambia la narrativa haciendo
un cambio, está usando una estrategia para obtener algo. Me imagino que Jacob había visto cómo Esaú se ponía cuando tenía hambre y dijo, esta es mi oportunidad de aprovechar esto. Ahora, ¿qué significa esto de derechos del hijo mayor o primogenitura? Los derechos del hijo mayor era la doble herencia. En el caso de ellos, si eran 2 hijos, él no iba a recibir el 50%, él iba a recibir el 66.6%. Él iba a recibir una bendición específica de su padre. Él sería la cabeza de la familia cuando su padre muriera y heredaría la promesa de Dios que le hizo Dios a su abuelo Abraham. Se los leo como así en más mexicano. Digamos, Jacob le dice a Esaú, Esaú, a cambio de este plato de comida, tú me vas a dar lo siguiente. De los bienes de mi padre, cuando él muera, yo me quedaré con una porción que es doble que la tuya. Al morir papá, yo seré el sacerdote y profeta de la familia, por lo tanto, el líder espiritual con privilegios únicos delante de Dios. Dios ha prometido hacer de la descendencia de Abraham, nuestro abuelo, una nación grande. De aquí en adelante, tu descendencia no contará para nada y seré yo quien ocupe el lugar de uno de los padres de la nación que Dios va a formar. Además, Dios prometió darle al mundo un Mesías y en lugar de que seas tú uno de sus progenitores, seré yo. Nuestros hijos y nietos cuando oren al Señor dirán, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob. Y no dirán, Dios de Abraham, Isaac y Esaú. Eso era la primogenitura. Eso eran los derechos del hijo mayor. Y yo no sé si has pensado en esto. Nosotros decimos Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero legalmente era Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Esaú. Y esta historia cambia la historia de aquí en adelante. Dice el verso 32. Otra vez dice, me estoy muriendo de hambre. O sea, le dice, me voy a morir. Y vean cómo razona Esaú con esta pregunta. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? ¿De qué me sirven? Repita conmigo esta palabra, ahora. Fíjense, él está razonando y dice, ¿de qué me sirve esta herencia? ¿De qué me sirve todo este futuro ahora? Si me voy a morir, si no me das ese plato de comida. Es mentira. Pero Esaú ha perdido la perspectiva de lo importante. Y el verso 33 dice que Esaú vende sus derechos de hijo mayor. Dice el verso 34 que Jacob le da los alimentos. Esaú comió, se levantó y se fue. Clave en nuestra lectura de hoy. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. Primer pregunta del mensaje. ¿Por qué alguien cambiaría su primogenitura por un plato de lentejas? ¿Por qué alguien daría todo su futuro, todos sus bienes, todo lo que viene, todo lo que conlleva? Y no solo eso, su futuro espiritual y su legado por un plato de lentejas. Esaú, a causa de no poder controlar sus deseos, perdió de vista lo más importante. Sufría de una miopía espiritual. Yo tengo miopía. No ves a lo lejos. Lo único que puedo ver es lo que está aquí cerca. Y para Esaú, el plato de lentejas es lo que estaba aquí, es lo único que podía ver. Y no podía alcanzar a ver ahí atrás lo que venía. Cuando Jacob le exige los derechos del hermano mayor, no estaban jugando. No estaba bromeando Jacob, no era una cuestión de que, a veces nosotros acostumbramos a jugar diciendo, apostemos tanto, yo te gano.
y realmente no apostamos nada. Es solo un juego, es de ver quién gana y quién pierde. En este caso no era así. Ni siquiera su padre Isaac podía cancelar este trato. Cuando Isaac le da la bendición a Jacob y Esaú llega con su padre y le dice: hey, yo soy Esaú, le dice Isaac: le acabo de dar todo a tu hermano, ya no hay nada para ti. No había forma de retroceder, no había forma de cancelar, no había forma de decir: ups, fue un error, ya lo di. Entonces cuando Jacob está haciendo esto, él sabe que será una transacción legal, será una transacción legítima, y la consigue a través de un juramento. Ahora, lo que estaba en juego eran las promesas de Dios. Dependían de Dios, dependía de la confianza en Dios. Esaú solo estaba viendo lo que tenía enfrente, y aquí él no podía confiar en lo que Dios ya le había dicho a su abuelo. Vemos a un hombre que confía en el poder de sus recursos, confía en su capacidad, pero va a sacrificar el futuro por el presente. Cuando Satanás tienta a Jesús y le dice: adórame y te daré los reinos de toda esta tierra, todo es de Jesús, pero Satanás le estaba diciendo: no vayas a la cruz, no sufras, hazlo ahora, ya puedes tenerlo. Y mira, es rápido, sacrifica tu futuro por el presente, por el ahora. Solo que Saúl no pudo resistir la tentación. Lo que sí está claro es que Jacob, en contraste con Esaú, creía en el poder de la bendición de Dios, a lo que Esaú era indiferente. Jacob estaba haciendo un negocio por una transacción espiritual. Interesantemente, en la historia no vemos que hay una pelea por dinero, posesiones, propiedades, ganado. Era la bendición del padre la que estaba en juego. Y Jacob la quería. Jacob quería esta bendición de su padre. La pregunta del verso 32 es: ¿de qué me sirve ahora los derechos del hijo mayor? ¿Cómo aplica esta pregunta el día de hoy para todos nosotros en un mundo donde se nos ofrece satisfacción instantánea? Tú y yo somos tentados en cambiar nuestra herencia espiritual, nuestra bendición, por sustitutos con un valor temporal. Así que, ¿cuál es tu plato de lentejas? ¿Cuál es tu deseo a saciar? Porque para Esaú, el plato de lentejas es lo único que tenía. Para Esaú en ese momento era su todo. Pero ¿y qué si cambiamos ese plato de lentejas por mi trabajo? ¿Qué si cambiamos ese plato de lentejas por mis estudios? ¿Qué si cambiamos ese plato de lentejas por una relación? ¿Qué si cambiamos este plato de lentejas por mi seguridad económica? ¿Qué si cambiamos el plato de lentejas por el entretenimiento y las cosas que me hacen sentir bien? Porque ahorita ninguno seríamos tentados a dar todo por el plato de lentejas. Sin embargo, muchos de nosotros sí estamos dando nuestro futuro espiritual, las promesas de Dios, la corona de gloria, los premios, por cosas momentáneas y temporales en este mundo. No estamos conscientes de lo que estamos haciendo, no estamos conscientes de las consecuencias. ¿Cómo es que muchas veces te metes en una relación fuera del matrimonio y sabes que vas a destruir a tu familia, tus hijos, tu esposa, tus amigos? La consecuencia es inimaginable de dolor, y aún así prefieres tomar esa decisión de romper un pacto
del matrimonio y buscar eso? ¿Cómo así puedes tomar la decisión de hacer cosas que sabes que vas a ofender a Dios, que vas a dañar a personas, y sin embargo lo sigues haciendo? ¿Cuál es tu plato de lentejas? ¿Cuál es ese deseo que necesitas saciar? Para Saúl no era pecado comer. Para Esaú. Esaú tenía hambre. El pecado no era si iba a comer o no, pero su indiferencia de menospreciar lo que Dios le había dado y venderlo y cambiarlo, ese fue su pecado. Para nosotros trabajar no es pecado, tener un título no es pecado, divertirnos no es pecado, pasar un buen tiempo con la familia no es pecado. Pero ¿qué cuando nosotros cambiamos lo sagrado de Dios por las cosas comunes? ¿Cuántas veces le hemos dado más valor a una actividad personal que a las cosas de Dios? O sea, tú y yo sabemos que es importante leer la Biblia, orar, adorar, pero no siempre tenemos tiempo. Yo sé que es importante eso, pero ¿sabes qué? Tengo trabajo. Pero ¿sabes qué? Tengo que ir a estudiar. Pero ¿sabes qué? Tengo familia. La semana pasada hablábamos de esto. Dios tiene tiempo. Dios quiere relacionarse con nosotros. La pregunta es si nosotros estamos haciendo tiempo para Él. Sé que no debo dejar de congregarme, pero me han salido diferentes oportunidades de trabajo, de entretenimiento, de familia. Así que no importa si me dejo de congregar. Un domingo no es ninguno. No pasa nada. No pasa nada si no voy. De todas formas, yo tengo una relación con Dios. Y yo no estoy diciendo que es pecado o no es pecado, pero el punto de rebajar lo que Dios nos ha permitido vivir y el menosprecio nos hace daño. Nos aleja de Él. Todos tenemos tiempo para lo que queremos. Todos. Hacemos tiempo si es necesario. Es una gran mentira decir no tengo tiempo. El tiempo se hace. Y si no, ponle un número, ponle una cantidad de dinero y verás que se hace. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a hacer cambios por cosas temporales a cosas eternas. Yo soy muy agradecido en este caso con mi familia, porque con mis padres, porque cuando yo estaba leyendo eso, yo me acordaba de que mi hermana y yo nunca faltamos a la iglesia. O sea, en lo que tengo uso de razón, siempre fuimos. Y no era una cuestión de si no vas, no vas a salir. Si no vas, no vas a tener dinero. Tenemos que ir porque no, era una cuestión donde mis papás trataron de sembrar. El domingo es el día del Señor y lo consagramos para el Señor y vamos como familia a la iglesia. Entonces desde temprano mi papá ponía en ese tiempo cassettes, para los que conocieron los cassettes, ponía himnos, ponía alabanzas, desayunábamos juntos y era todo este punto de estamos todos juntos consagrando el domingo para buscar al Señor. Entonces yo no me acuerdo de traer en la mente, es que me toca servir, voy a ir a servir, entonces tengo que ir a la iglesia. Ni siquiera era eso. Íbamos porque era el día del Señor. Porque en mi casa era el domingo, nosotros consagramos ese día para el Señor. Lo apartamos, lo santificamos de toda la semana e iniciamos nuestra semana así. No era una obligación, no era una actividad, no era algo que se tiene que hacer. Era algo que estaba buscando, no sé cómo, pero mis papás estaban buscando, nosotros consagramos este día. Y así fue con los diezmos y las ofrendas.
Nunca vi esta cuestión de, híjole, no vamos a dar por esto, sí vamos a dar por esto. Y yo me acuerdo ver a mi papá preparar su diezmo, su ofrenda desde el sábado. Agarraba su libretita, apuntaba, lo metía en su billetera y llegaban en la iglesia donde estaba, pasaban un alfolí, una bolsita, toda la gente ponía su diezmo, su ofrenda y yo me acuerdo que eso era un punto de, lo hago porque quiero consagrar mis finanzas, porque quiero honrar al Señor. No era una cuestión de si te tengo que convencer, si es, si no es. Era un punto, aquí quiero consagrar mis finanzas, quiero honrar al Señor. Lo fue también con mi cuerpo. Yo me acuerdo que mis papás sembraron esto conmigo. Tu cuerpo es del Señor. Y la Biblia dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y cada vez que yo andaba de menso, por no usar otra palabra, en relaciones con chavas, decía, yo no puedo cruzar esta línea. Mi cuerpo es del Señor. Y valga que, o sea, quiero decirles, hice muchas cosas que estuvieron mal. Me equivoqué muchas veces, la regué muchísimas veces, pero por la gracia y misericordia de Dios llegué virgen al matrimonio, no porque fui fuerte, no porque fui súper bueno, todo lo contrario. Sin embargo, esta semilla que sembraron, tu cuerpo le pertenece a Dios. Y las relaciones sexuales son dentro del matrimonio. No hay otro lugar. Porque tu cuerpo le pertenece a Dios y tu cuerpo es templo de su Espíritu. Así que crecí con esto, pensando, no, yo no puedo, o sea, sí quiero, tengo muchas hormonas y deseos, pero no, hay algo que necesito entender, dónde está Dios y dónde estoy yo. Lo mismo fue cuando tomé la decisión para casarme. Busqué a una mujer que amara a Dios y que lo quisiera servir, no porque me iba a ir bien a mí, sino porque fue algo que sembraron mis papás. Oye, aquí en este libro, Dios habla una y otra vez que busques a una mujer que honre a Dios. Una y otra vez, una y otra vez. Y cuando me caso con Rebeca, el punto es, yo quiero honrar al Señor casándome con una mujer que honra a Dios y que ama a Dios. Así que este sentido de lo sagrado es algo que nosotros necesitamos volver a leer y escuchar de parte de Dios. Señor, hay muchas cosas que yo le he bajado a ver la vida y pienso que ahora hay cosas sagradas que se pueden hacer de esta manera. Esaú, con el tema de las mujeres, fue lo mismo, una indiferencia muy grande. Capítulo 26, versos 34 y 35, dice que Esaú tenía 40 años y se casó con 2 mujeres hititas, es decir, mujeres paganas, mujeres que no honraban a Dios. Y dice en el verso 35, las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y Rebeca. En el capítulo 28 vemos que Esaú quiere tratar de hacer las cosas bien porque se da cuenta que sus papás están en contra de los matrimonios con mujeres paganas. Y entonces dice, bueno, pues entonces me voy a casar con alguien de la familia, pero se casa con una hija de Ismael, el otro lado de la familia. Otra familia que está en conflicto con el pueblo de Israel. Y Esaú tuvo este punto de, yo hago lo que quiero. O sea, teniendo muchas opciones aquí, dijo, no, yo me voy a tomar de este lugar. Ya no me importó mi derecho de hijo mayor. Ahora lo mismo lo hago con las mujeres. Me gusta aquella, quiero esta, lo quiero hacer de esta forma. Esaú tenía en poco las cosas de Dios. ¿De qué me sirve ahora vivir para Dios? El día de hoy, ¿de qué me sirve vivir para Dios?
la bendición de Isaac a Jacob está en el capítulo 27. Y fíjense lo que sucede. Cuando Esaú se da cuenta que su hermano tomó su bendición, dice el verso 34 que lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Y le dice: oh Padre mío, y yo, bendíceme a mí también, le suplicó. Y el verso 38 dice: Padre mío, bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. ¿Por qué estaba llorando Esaú? Solo tenía dos razones para llorar: por lo que había perdido o por la indiferencia que él tenía para con Dios. ¿Y por cuál vemos en la Biblia que lloró? Por lo que había perdido. Esaú no alcanzaba a ver la deshonra a Dios, y lo único que estaba viendo es: me quedé sin nada. Y todavía le echa la culpa a Jacob, cuando hace unos días había él hecho un trato legal con su hermano por unas lentejas. ¿Quién quiere? Les hago una invitación. De aquí a las 2, si quieres traer la factura de tu vehículo endosada, el terreno de tu casa, tu propiedad, tu cuenta de banco con el número de PIN, yo te doy todo este plato de lentejas. Todito. Está sazonado con chile colorado, posiblemente mucho mejor que el de Jacob. Ya es casi hora de comida. ¿Quién se lanza? Yo estoy deseoso que alguien venga y me traiga todas sus propiedades y yo le doy esto. ¿Quién lo haría? Estaba esperando que alguien levantara la mano así bien valiente. Pero ¿qué cuando son las cosas que nosotros queremos? ¿Qué cuando son esos logros personales? ¿Qué cuando son las cosas que nosotros decimos: pues, híjole, voy a tener que sacrificar esto que Dios me ha otorgado y me ha dado, y lo voy a hacer a un lado? Y entonces el plato de lentejas, y que no puedo creerlo, ni siquiera hay carne de por medio. Por lo menos hubiera dicho que eran tacos al pastor, o sea, que era barbacoa, un lonche de barbacoa, lentejas. No quiero ofender a los que les gustan las lentejas, pero unos tacos buenos, mínimo por unos tacos. Dice el verso 41, desde ese momento, fíjense hasta dónde llega. Desde ese momento Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Luego Rebeca le dice a Isaac: estoy harta de estas mujeres hititas de aquí. Preferiría morir antes que ver a Jacob casado con una de ellas. Y entonces lo mandan a que vaya a buscar una esposa de la misma tribu. Una mujer que tiene temor de Dios. Isaac y Rebeca hicieron un asunto muy grande con quién se iba a casar a Isaac. No iba a suceder igual que Esaú. A este punto Esaú obtuvo lo que quiso, pero perdió lo que le pertenecía. Esaú obtuvo su comida, Esaú obtuvo las mujeres que quiso, del color que quiso, como las quería, pero lo que le pertenecía de aquí en adelante lo perdió. Hebreos capítulo 12, verso 16 y 17, el autor nos da esta advertencia a todos nosotros.
Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Las palabras que la Escritura usa de inmoral y profano no tiene que ver con una inmoralidad sexual, pero tiene que ver con una inmoralidad de que él se pervirtió a servir y adorar a otros dioses. Esaú, en lugar de que estuviera en el linaje de Jesús, que fuera alguien que está anunciado como un descendiente directo para que naciera Jesús dentro de la voluntad de Dios, termina siendo un hombre que forma una nación, la nación de Edom, y siempre fueron enemigos de Dios y enemigos de su pueblo. En lugar de haber sido llamado el padre de Abraham, padre de Isaac, padre de Esaú, fue el padre de Abraham, padre de Isaac, padre de Jacob. Perdió todo lo que le pertenecía por obtener lo que quería. Profano no es una palabra de una palabra mala, sino que la palabra original quiere decir que es alguien que vive solo para sí, que es incapaz de discernir el valor real de las cosas espirituales por las cosas carnales. Y muchas veces nosotros estamos viviendo de esta forma. Esta advertencia en la carta a los Hebreos es para nosotros: que no haya ninguno como Esaú, que fue alguien irreverente a Dios, que fue alguien indiferente, que fue alguien que menospreció las cosas sagradas. Esaú perdió la promesa de Dios. O sea, dinero tuvo Esaú. Cuando se junta otra vez con Jacob y Jacob le quiere regalar muchas cosas, Esaú le dice: hermano, yo tengo suficiente. Pero Esaú perdió la bendición de Dios y no hubo forma de que él pudiera arrepentirse de ello, porque el tiempo se había cerrado. El rey Herodes, el que hizo la matanza de todos estos bebés en el tiempo de Jesús, viene del linaje de Edom. Su padre se había convertido al judaísmo y por eso él llega al reinado. Pero si vemos el mismo corazón del rey Herodes, la promesa de un Mesías, hay que quitarlo, hay que matarlo, esto es mío, sin entender el plan de Dios, sin entender el propósito de Dios. ¿Cómo estás tomando tú tus decisiones el día de hoy? ¿Estás buscando los beneficios a corto plazo? ¿Estás midiendo las implicaciones y el impacto que tendrán en tus hijos y los hijos de tus hijos? Algunos quizás están considerando vender su herencia por un plato de lentejas. ¿Qué es lo que está en juego el día de hoy? ¿Te importan a ti las cosas de Dios? La actitud de Esaú fueron estas 4 cosas. Y yo creo que nos sirven a todos para que podamos evaluarnos y para que sea como un espejo. Número 1, tenía una actitud sin interés por las cosas de Dios. Despreciaba las cosas de Dios. Número 2, él quería las cosas a su manera y no le importaba lo demás. No tenía dominio propio. Vemos cómo pierde su perspectiva de lo que tenía por un plato de lentejas para saciar su hambre. Vemos cómo se mete con mujeres que no honran a Dios por su deseo sexual. Vemos cómo se enoja y guarda amargura con Jacob, porque él era parte de su culpa, pero dice: me lo quitaron.
Y este rencor se convierte en planearlo matar. Era un hombre sin dominio propio. Número 3, era inmaduro, una falta de formación en su carácter. Se dejaba llevar por lo que sentía. Todo lo que hizo fue porque lo sintió. Cuando hace esta transacción, no le preguntó a Dios, no le preguntó a sus padres. Y en la cultura judía era muy apreciado el consejo. Era un punto donde una transacción de esta manera lo hubiera consultado con su padre. Se lo hubiera preguntado al Señor. Era la promesa de Dios de su abuelo. Y número 4, era un hombre superficial, sin buscar arrepentimiento. Le dolió lo que perdió, no le dolió la falta de respeto que tenía a las cosas de Dios. No podemos nosotros tratar las cosas sagradas como cosas comunes. Esa es la tentación que tú y yo tenemos todos los días. Rebajar lo sagrado de Dios, lo que Él nos ha dado, el tiempo que Él nos concede para buscarlo, para vivir en su presencia. Para estos tiempos de adoración no es música antes de una predicación. Es el tiempo donde como iglesia podemos cantarle a Él, podemos adorarlo a Él. Ustedes pueden ver series de Netflix en cualquier momento, pueden escuchar la música que quieren, pueden hacer muchas actividades en su día a día. Pero cuando nos congregamos, el único objetivo es que Dios sea adorado y que Él nos vea y que Él pueda satisfacer su corazón de decir: mis hijos me aman, mis hijos me adoran. No es venir a consumir, es venir a ofrecer. Yo quisiera que pudiéramos cerrar nuestros ojos esta tarde y que podamos meditar en la palabra de Dios. Espíritu Santo, yo te pido que tu palabra nos muestre cada bendición que tú nos has dado, Señor. Yo pido que tu Espíritu Santo nos deje ver la herencia espiritual que tenemos, que no estamos apreciando. Estamos tan preocupados por lo material, por el aquí, por el ahora, que hacemos a un lado nuestro tiempo contigo. Y tú no quieres que se haya entre nosotros hombres que viven para agradar su carne, que viven solo para sí mismos. Hombres y mujeres que son incapaces de discernir el valor de las cosas espirituales. Tú quieres que peleemos por lo espiritual. Tú quieres que peleemos por las cosas que son eternas. Tú nos prometes una corona de victoria y premios para todos aquellos que resistan la prueba y la tentación. Tú nos prometes que tendremos una corona para todos aquellos que no sacrifican el futuro eterno por cosas temporales. Espíritu Santo, déjanos ver cuáles son nuestros platos de lentejas,
¿Cuáles son nuestras necesidades o deseos que estamos tratando de saciar ilegítimamente, fuera de tu voluntad? Porque el día de hoy yo creo que tú estás buscando que tu pueblo se arrepienta de vivir descuidados y de poder levantar el honor y la honra que tú te mereces. Padre, tú estás en cada uno de nosotros, redarguyéndonos, hablándonos, mostrándonos. Iglesia, yo quiero animarte a que tú ores. Puede ser que tengas una semana de estarte congregando, de conocer al Señor. Puede ser que tengas 2 meses, 5 meses, 1 año, 3 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Pero es hora de preguntarnos: este es el fruto que mi vida produce para Dios. Eso es lo que yo he producido en estos días, en estos meses, en estos años para Dios. Este es mi fruto. Padre, tú quieres que tu iglesia te adore en espíritu y en verdad. Tú quieres que tu iglesia esté preparada, sin mancha y sin arruga, para el día que tú regreses. Tú estás preparando a la novia para este encuentro. Y así como una novia se prepara para su boda, tú quieres que nosotros, la novia espiritual, nos preparemos y veamos lo sagrado de esta ceremonia que tendremos contigo. Tu deseo es que ninguno se pierda. Tu deseo es que no haya persona que se quede fuera de la vida eterna. Tu deseo es que cada persona pueda escuchar el mensaje de las buenas noticias de salvación, que consisten en que a causa del pecado nosotros hemos sido separados de Dios, pero por su amor Él envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros y tomar nuestro lugar y limpiar nuestras manchas y darnos una nueva vida y una vida eterna juntamente con Él.